Estamos con Ricardo Lago, es representante del Banco Mundial en el Perú, en fin, economista español muy reconocido a nivel mundial, con quien vamos a hablar de las perspectivas económicas. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jaime. Bueno, brevemente estábamos comentando, dices que demasiado ha subido el precio de los activos inmobiliarios en el Perú. Creo que en general de los activos. Creo que estamos ante una situación de sobrevaluación de activos. Sobrevaluación. Estamos empezando a estar ahí, sí. ¿Eso es burbuja entonces o no? Bueno, es algo que suele ocurrir en este tipo de procesos, ¿no? De prosperidad y de reformas, de avance económico. Nunca las tendencias están en la línea, ¿no? A veces se desvían por encima de la línea y hay mecanismos de corrección. No creo que estemos ante una situación de una corrección excesiva, pero yo creo que empieza a haber sobrevaluación. Por ejemplo, en el caso de los colegios privados, es cada vez más difícil invertir en un colegio privado porque el costo del metro cuadrado es tan alto ahora que simplemente no es rentable, no se recupera la inversión nunca. Y además las municipalidades ponen trabas, entonces tienes que irte fuera de Lima a poner un colegio, a Lurín, etcétera, pero no hay los sistemas de las vías que permitan llegar rápidamente al colegio. Entonces hay una trampa ahí y tienes una demanda y una oferta cada vez más restringida en comparación a la demanda. Sí. Es terrible. Es curioso porque en el segmento anterior el presidente regional de Callao te decía que en menos de 10 años algunos terrenos han crecido de $20 a 700, 35 veces, o sea, 3.500%. A mí me parece que en un periodo tan corto eso es excesivo, ¿no? No, si tomamos la historia de... Bueno, que España vivió este problema, pues, ¿no? Sí, indudablemente, y ahora hay un exceso de unidades de vivienda. España es el país que tiene más unidades de vivienda por 100 habitantes del mundo. Bueno, en el Perú todavía falta mucho. El boom inmobiliario de Estados Unidos, en el punto más alto que fue en el 2005, en España se excedió ese nivel ajustado por población durante 10 años. O sea que, mira, hay en los registros más largos que hay de precios de bienes raíces, es un distrito en Ámsterdam que se llama Herengracht, en uno de los canales de Ámsterdam, y hay estudios que se han hecho sobre las series de 350 años y lo que ha crecido, eso ha sido prime real estate, o sea, bienes raíces de primera, siempre, 350 años. Entonces, si uno mira, ha habido ciclos de boom, ciclos de ajuste, pero si uno promedia todo, el precio de esos terrenos, el metro cuadrado, ha subido 1% por encima de la inflación por año, en 350 años. Nos estaba diciendo el presidente regional de Callao 35 veces en menos de 10 años. Estamos en otra época. Tú estás comparando con la época preindustrial. Pues, oye, Ricardo, la economía mundial y peruana, por lo tanto, dentro de ella, ¿cómo lo ves? Bueno, la economía mundial sigue alicaída o de capa caída. Los organismos que hacen pronósticos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, han venido revisando las tasas de crecimiento a la baja. Nos encontramos ahora ante un panorama en que Europa sigue en recesión. Nadie pronostica que de esa recesión vaya a haber una recuperación fuerte en forma de U, ¿no? Se habla de forma de L, sobre todo en los países periféricos. Tenemos además ahora que los BRIC, los famosos BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India y China tienen problemas. En China se habla incluso de un hard landing, de un aterrizaje forzoso, hay una crisis financiera, hay un problema de transición hacia el nuevo modelo que no se da. ¿No se da? El premier saliente, Wen Jiabao, el cambio que hubo de la dirigencia, lo definió con 4 palabras, la situación de la China. Dijo, es inestable, insostenible, descoordinada y desequilibrada. Son frases de él, el Partido Comunista, que claro, no tiene todo controlado, diga que está descoordinada. Bueno, de repente es la percepción de un controlista, ¿no? Le parece que cualquier cosa está descoordinada. Pero en fin, hay problemas en Brasil, hemos visto manifestaciones, las expectativas de la gente no se están cumpliendo, hay problemas en India, ha tenido una reducción en el rating, hay problemas en Rusia. Estos países están en un modelo de capitalismo de Estado más que economías de mercado
de pleno derecho. Y luego Estados Unidos es la economía que mejor está. Se está recuperando poco a poco. 2,5%. Mira, lo que hay en el panorama internacional... Acabo de leer que están pronosticando que hacia fines de año ya la recuperación va a ser mayor. No creo porque... Todo esto ha sido a espaldas. Es una noticia hoy día en gestión. Estados Unidos volverá a soportar la carga como el conductor principal del crecimiento económico mundial, al menos hasta fines de este año, mientras que Europa se estancará, mostró un sondeo de Reuters. El sondeo realizado a más de 250 analistas sugirió que la recuperación de Estados Unidos recobrará algo de impulso durante el segundo semestre de este año, a medida que la economía de la zona euro se estabiliza tras más de un año en recesión. El crecimiento de Estados Unidos está cobrando impulso y la tasa de desempleo llegará a 7% a fines de junio del próximo año. Bueno, 7% es todavía una tasa alta, pero esto se ha logrado con una serie de medidas artificiales, inyección de moneda, compra masiva de bonos del Tesoro. Ha dicho ese paso el día, o ayer, Bernanke ha dicho que... Se ha desdicho, ha dicho que no van a frenar, digamos, la emisión de dinero, ¿no es cierto? Claro, que son 85.000 millones de dólares por mes. Hasta que no vean una recuperación real del empleo. Eso es un poco lo que han dicho. Claro, ¿no? Es algo así como 1 trillón anglosajón, 1 billón de los nuestros. ¡Qué bestia! De dólares por año de compra adicional. Eso sobre un balance de la Reserva Federal que subió de 800.000 millones de dólares a 3.400, le estás metiendo 1.000 más a 4.400. Entonces, la pregunta del trillón de dólares es, ¿va a seguir los bancos, el público, metiéndose esa cantidad de moneda que está inyectando la Reserva Federal con esas compras masivas de bono en el bolsillo y no va a hacer nada con el dinero? El dinero no tiene un valor intrínseco, el dinero tiene un valor porque te compra cosas, porque te atesora valor. Hace unas semanas Bernanke salió diciendo que en algún momento hay que salirse de este... No se ha desdicho, en el sentido de que ellos que van a ser un poco más... van a mirar un poco mejor las cifras de empleo antes de hacerlo, ¿no? Pero lo van a hacer. Sí, pero el anuncio de que lo podrían hacer en el futuro inminente, pero sin siquiera empezar a hacerlo, causó una convulsión espectacular en los mercados. Fíjate, el Banco Internacional de Pagos, que como sabes es una institución entre bancos centrales, de coordinación entre bancos centrales, hace menos de un mes, en su informe anual, dijo que los bancos centrales de los países desarrollados tienen que empezar a retirar los estímulos monetarios. Y calculan ellos que las tasas de interés subirían como 300 puntos básicos, es decir, 3 puntos de porcentaje. Eso quiere decir que el bono de Estados Unidos a 30 años, que está ahora a 3.6, subiría a 6.6. La carga de eso en el presupuesto de Estados Unidos es 9% del Producto Interno Bruto. En el Japón es 32% del Producto Interno Bruto, porque tiene una deuda mucho mayor. Entonces, factoricemos el efecto en las tasas de interés, en los mercados financieros, en las bolsas, que tendrá ese retiro de la liquidez cuando venga, porque si no viene ese retiro de la liquidez, acabaremos en una situación de inflación. Cuando ocurra eso, va a ser una cosa gradual, ¿no? En el libro de texto uno ve que hay estímulos fiscales, estímulos monetarios y que por arte de magia uno los introduce y luego los retira y no pasa nada, ¿verdad? Y las variables se mueven muy suavemente y todo queda bien. En la realidad no es así, porque ese retiro de liquidez, esa salida de los bancos centrales de la compra de bonos, lo que va a provocar es una subida en las tasas de interés. Eso va a hacer que caigan las bolsas, va a aumentar la carga financiera de los presupuestos de los gobiernos y eso va a tener un efecto muy negativo en la economía mundial. Entonces, yo creo que el crecimiento va a seguir desacelerándose. El precio de las materias primas, de los minerales, nos está indicando que la era del bull market de los precios de minerales ya se acabó. Eso se está sintiendo en las economías emergentes, las economías en desarrollo. Los BRICS están mal, Estados Unidos está algo mejor, pero como digo, con mucha medida de estímulo artificial que en algún momento habrá que retirar. Entonces, la economía mundial no está bien. Pero Estados Unidos ha descubierto el famoso shale gas, se va a convertir en un país exportador de ¿cómo se llama?, de energía. Sí, bueno, ya está llegando a niveles de Arabia Saudita en términos de reservas. Eso va incluso a
localizar en Estados Unidos industria. Si Estados Unidos se va a convertir nuevamente en una gran... tú depende de cómo lo veas, pues, ¿no? Si tú lo ves desde el punto de vista monetario, esto no funciona. Pero desde el punto de vista real sí funciona. Es 20% de la economía mundial. Te acepto, estoy de acuerdo contigo en que está algo mejor. Pero la economía mundial no está bien. Esta crisis, la salida de esta crisis... Japón está mejorando. Bueno, Japón está recurriendo a los estímulos monetarios y fiscales y anunciando que después volvería a la austeridad fiscal, porque tiene una deuda descomunal, y que van a poner en marcha reformas estructurales, pero de reformas estructurales de momento han hecho poco, y lo que sí que han hecho ha sido emitir moneda y entrar en déficits fiscales. ¿Qué efectos va a tener todo esto? Quieren generar inflación. Su política es deliberadamente inflacionaria. Ese es el problema de Japón. Para una inflación de 2%, no con eso para... El problema de Japón es que, te lo voy a resumir con un indicador mucho mejor que los que utilizamos los economistas. El año pasado, en marzo, en la prensa salió el anuncio de que por primera vez en un país el número de pañales de adulto que se vendieron ese mes excedía el número de pañales de niño. El problema de Japón es un problema de envejecimiento de la población, es un problema de cada vez menos gente trabajando y más gente cobrando pensiones. Menos trabajadores y más bocas por alimentar y el gasto de salud. Eso es Europa también. Y Japón nos está diciendo qué es lo que va a pasar después en el resto de las economías industrializadas y unas décadas después en las economías emergentes también. Así es. La China va a perder 350 millones de habitantes en los próximos 100 años. Bueno, sí, pero me imagino que en un momento revertirán su política de no más de un hijo, ¿no? Que ya a estas alturas ya es obsoleta. Oye, me dicen que tenemos que ir a una pausa. Sí, cómo no. Esto no se mueve solo. Lo mueve una idea, una osadía, una intuición. Se mueve porque hay alguien creyendo que se puede mover. Alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detenga. Esto no se mueve solo. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Ahora o nunca, Rosa Colchón Material Style 6, 2 plazas a 1.399 soles. Además, llévate un estufa Imaco a solo 9 soles 90 por compras superiores a 999 soles en el departamento de colchones a 6 cuotas o más. Solo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Muy pronto, con cuenta ganadora, la música y la cocina peruana se juntan en un gran evento. No te lo pierdas. Conversando entonces con Ricardo Lago. Bueno, apenas Bernanke anunció que este retiro de la emisión iba a ser un poco más paulatino que lo que había anunciado inicialmente. La bolsa de Lima subió 2 puntos ayer, 2 puntos y pico, y había vuelto a subir menos, ¿no? 0.40 o algo parecido. Pero de otro lado, el lado positivo de el efecto que tuvo del anuncio anterior de Bernanke fue que el dólar volvió a subir de precio, con lo cual nuestras exportaciones recuperarán rentabilidad, pero claro, si es que nuevamente regresamos a lo anterior, entonces nuevamente volverá a caer. ¿Qué va a pasar en ese momento? Lo increíble es que las palabras de un señor de que va a volver un poco a la sensatez financiera, no inyectando tanta moneda y no comprando tantos bonos, causan un colapso en los mercados y luego se desdice y sube. Eso me preocupa, porque hay una especie de esquizofrenia entre la economía real, la economía real está alicaída, pero los mercados de capitales están otra vez en euforia. Los precios de los bonos están altísimos, las tasas de interés muy bajas, y las bolsas están a niveles nominales no corregidas por la inflación, a niveles máximos. La de Lima no, está a 20% todavía por debajo del punto más alto. Pero el tema que planteas es qué efectos tiene esto en la economía peruana. Yo creo que el Perú está bien, hay una reducción del crecimiento. Yo dije en octubre del año pasado en una columna de periódico que mi estimado para este año era entre 3 y 4%. Va a ser más. Cuando los analistas estaban en 6,5%.
Yo creo que se viene un segundo semestre difícil en la economía internacional. Estoy convencido además de que si uno quita Estados Unidos, China, Japón y Alemania y para de contar el resto de los países aisladamente, si la economía internacional, la economía mundial cae, son como un cascarón de nuez en el océano. Todos los demás, Perú incluido, Perú y muchos otros, economías mayores que Perú. Entonces va a tener un efecto, las exportaciones están cayendo, porque los precios de los commodities son más bajos, porque los planes de expansión de la minería se han frenado, la inversión viene más baja. Yo creo que el ejercicio relevante es el siguiente. La economía peruana venía creciendo, la inversión y las exportaciones a un ritmo. Si yo proyecto esa curva de tendencia, las exportaciones tendrían que estar ahora en 60.000 millones de dólares y la inversión total, privada y pública, en 60.000 millones de dólares. No es así. Este año las exportaciones van a estar en 40.000 millones de dólares y la inversión va a estar alrededor de 50.000. Entonces, menos 20, menos 10 son 30.000 millones. Dividido entre 200.000 millones, que es el PBI del Perú, es un shock negativo del 15% del PBI. La economía se ajusta. Crece más el consumo, crece más el gasto público, menos importaciones, el PIB no cae tanto. Pero lo que quiero decir es que la economía peruana está bien, porque ha realizado muchas reformas en el último cuarto de siglo, tiene la fortuna de estar relativamente muy bien en relación al contexto internacional, y entonces a los peruanos les ha empezado a parecer que pasar de un 6% a un 4% es el fin del mundo, y no es estar relativamente bien. La economía peruana va a seguir estando bien, va a crecer a tasas menores porque los precios de los minerales ya no son los que eran, ya el nivel no es el 6%, es el 5% el nivel tendencial, que es el promedio que ha tenido el crecimiento del Perú entre el 90 y la fecha, o sea, hoy, y bueno, con este efecto de esta recaída internacional va a ser una tasa menor que eso. Pero Perú, por ejemplo, en un contexto en el que las crisis financieras y cambiarias son un problema, no va a tener ese problema, porque tiene mucha solidez financiera, el Estado tiene las cuentas saneadas, el Banco Central tiene más reservas que todos los depósitos en el sistema. En Perú una crisis financiera es imposible, o sea, en Perú está muy bien. Y la política económica sigue buen rumbo. El Perú tiene un muy buen equipo económico, el ministro Castilla, el ministro de la Vivienda Cornejo, el viceministro de Energía y Minas Edwin Quintanilla, muy buen equipo económico, un extraordinario Banco Central, o sea, está bien gerenciado y yo creo que las expectativas son buenas, pero a niveles más razonables y más a tono con la situación internacional, que no es tan buena. Clarísimo. Bien, Ricardo Lago, lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir conversando, pero ya me parece que el mensaje pasó. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo Lago, preocupado por los sobreprecios de los activos en el Perú, el sobreprecio de los activos en el Perú. O sea que deberían empezar a bajar los alquileres. Vamos a una pausa y regresamos.